La echaron sin previo aviso, con 5 hijos hambrientos, arrojada al camino, como si ya no fuera humana. El sol ardía, el bebé lloraba sin leche, y entonces escuchó un sonido que no venía del viento, venía desde debajo de la tierra. «Quédense cerca de mí», susurró, mientras caía la noche, y esa construcción abandonada surgía en medio de la nada. Lo que parecía solo un refugio, escondía algo enterrado hacía décadas. Y cuando el suelo respondió en el silencio de la madrugada, entendió que aquel camino no era el final, era el comienzo del peor de los secretos. La orden fue seca, sin gritos, dicha con la misma indiferencia con la que se espanta a un perro sarnoso de la cocina para que no moleste a las visitas. Don Rogelio ni siquiera se quitó el sombrero, ni bajó del caballo. Simplemente señaló el portón de madera vieja de la hacienda Los Encinos y soltó la sentencia que condenaba a 6 vidas al olvido. No hubo espacio para la súplica, ni tiempo para recoger las pocas gallinas que Elena había criado con sobras de maíz en el patio trasero de su jacal. El capataz, obedeciendo un gesto mudo del patrón, entró a la vivienda de adobe y comenzó a sacar los bultos de ropa y los trastos de cocina, arrojándolos a la tierra batida del exterior, como si estuvieran contaminados por una peste invisible. Elena no lloró frente a ellos, porque el orgullo es lo último que se pierde cuando te han quitado todo lo demás. Pero sus manos temblaban mientras acomodaba el rebozo sobre los hombros de sus hijos. José, el mayor, con apenas 11 años y los ojos ya endurecidos por la vida de campo, intentó levantar la mirada hacia el patrón, buscando una razón, un motivo lógico para tal crueldad, pero solo encontró el desprecio de quien mira a través de las personas, como si fueran aire. Su padre, Mateo, había muerto hacía apenas una semana, con el pecho reventado por una coz de caballo en esos mismos corrales, trabajando para ese mismo hombre. La tierra de la tumba aún estaba fresca, sin una cruz digna, y la generosidad de la hacienda se había agotado antes de que las flores silvestres se marchitaran sobre el montículo. Don Rogelio argumentó que necesitaba la casa para un nuevo peón, alguien con brazos fuertes y espalda sana, no para una viuda cargada de bocas inútiles que solo sabían pedir. Esa fue la lógica, la utilidad sobre la humanidad, el rendimiento sobre la sangre derramada. Elena se agachó para cargar a los 2 más pequeños, uno en cada brazo, sintiendo cómo el peso físico era nada comparado con el plomo que se le había instalado en el estómago. María, de 9 años, cargó con el hermano mediano a la espalda, imitando el gesto materno con una torpeza conmovedora, mientras José se echaba al hombro el costal con las pocas pertenencias que les permitieron sacar. Una olla de peltre despostillada, un par de cobijas raídas y unas cuantas tortillas duras envueltas en un trapo. Nadie salió a despedirlos. Los otros peones, hombres y mujeres con los que Elena había compartido desgracias y alegrías, miraban desde las ventanas o detrás de las cercas, bajando la cabeza, avergonzados de su propia cobardía, sabiendo que intervenir significaba correr la misma suerte. El silencio de los conocidos dolía más que los gritos del capataz. Caminaron hacia el portón principal bajo el sol vertical de agosto de 1952, en ese norte de México donde la tierra es roja y el cielo parece un yunque caliente aplastando todo lo que se mueve. El sonido de sus guaraches arrastrándose por la grava era lo único que rompía la quietud de la tarde. Al cruzar el límite de la propiedad, Elena sintió un vértigo físico, una náusea repentina. Durante 12 años, ese pedazo de tierra cercada había sido su mundo entero. No conocía nada más allá de los linderos de Los Encinos. Salir a la carretera no era solo un destierro geográfico, era ser expulsada de la existencia misma, arrojada a un vacío donde no había ley, ni techo, ni nombre. El portón se cerró a sus espaldas con un golpe metálico y definitivo. El sonido de una vida que se clausura para siempre.
La carretera se extendía frente a ellos como una cicatriz polvorienta, cortando el desierto, ondulando por el calor que emanaba del suelo. No había árboles que dieran sombra en las orillas, solo matorrales espinosos y cactus que parecían dedos acusadores señalando al cielo. Elena sabía que el pueblo más cercano, San Isidro, estaba a 2 jornadas de caminata para un hombre a caballo, lo que para una mujer con 5 niños pequeños significaba una eternidad de polvo y sufrimiento. Pero no había opción de detenerse. Quedarse pegados a la cerca de la hacienda era invitar a los guardias a que soltaran a los perros, o a que hicieran algo peor al caer la noche. Tenían que moverse, poner distancia entre su desgracia y la fuente de ella, aunque cada paso fuera una victoria pírrica contra el agotamiento. Avanzaron durante la primera hora en un silencio absoluto, roto apenas por el llanto intermitente de uno de los bebés, que buscaba el pecho de su madre inútilmente, pues el susto y la mala alimentación habían secado la leche de Elena días atrás. Ella le ofreció un dedo para que lo chupara, engañando al hambre con un consuelo vacío, mientras sus ojos escaneaban el horizonte, buscando una nube, una sombra, cualquier cosa que prometiera alivio. El sol castigaba la piel morena de los niños, quemándoles la nuca y los brazos descubiertos. El sudor se mezclaba con el polvo, creando un barro fino que se les pegaba al cuerpo como una segunda piel, pesada y sucia. Elena sentía que sus piernas eran de trapo, pero mantenía la espalda recta, sabiendo que si ella se doblaba, sus hijos se quebrarían. José caminaba un paso delante de ella, intentando marcar el ritmo, haciéndose el hombre de la familia antes de tiempo. De vez en cuando se volteaba, para asegurarse de que su madre seguía allí, con esa mirada de ansiedad adulta que ningún niño debería tener. María, más atrás, empezaba a arrastrar los pies. El peso del hermano mediano la vencía, y sus pequeños gemidos de esfuerzo eran como agujas clavándose en el corazón de Elena. «Vamos, mi niña, un poco más», le susurraba Elena con la garganta seca. «Allá adelante hay una curva. Seguro después de la curva encontramos algo». Era una mentira piadosa, una de tantas que tendría que decir en las horas siguientes para mantenerlos en movimiento. No había nada después de la curva, solo más carretera, más polvo y más soledad. El paisaje era monótono y cruel, una llanura inmensa salpicada de piedras y huesos de animales blanqueados por el sol. De vez en cuando, un remolino de viento levantaba columnas de polvo que bailaban a lo lejos como espectros. Elena miraba esos remolinos y pensaba en Mateo. Pensaba en lo injusto que era que él descansara en la frescura de la tierra mientras ellos se cocinaban vivos en la superficie. Sintió un pinchazo de ira, una rabia caliente y oscura contra su marido, por haber muerto, por haberla dejado sola con esa carga imposible. Luego, la culpa la invadió de inmediato, sofocante. No era culpa de Mateo, era culpa de la pobreza, de haber nacido en el lado equivocado de la cerca, de ser prescindibles para hombres como don Rogelio, que contaban las cabezas de ganado con más cariño que las cabezas de sus trabajadores. Hicieron la primera pausa bajo la sombra raquítica de un mezquite solitario. Elena repartió el agua que traían en una botella de vidrio ámbar, racionando cada trago. Apenas mojaron los labios. La tortilla dura, seca como una piedra, fue difícil de tragar sin saliva. Los niños comieron en silencio, con esa obediencia triste de los que están acostumbrados a tener poco. Elena no comió. Dijo que no tenía hambre, que le dolía la cabeza, para que María pudiera comer un trozo más. Mientras los veía masticar, Elena notó cómo los zapatos de José estaban a punto de romperse. La suela despegada, mostrando los dedos sucios. Sintió una punzada de pánico real, no por el hambre, sino por la vulnerabilidad absoluta de sus hijos. Estaban a la intemperie, sin paredes, sin techo, expuestos a todo lo que el mundo quisiera hacerles.
Cuando retomaron la marcha, el sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de un naranja violento, casi sangriento. La temperatura no descendió, pero la luz cambió, volviendo las sombras más largas y amenazantes. Los coyotes empezaron a probar sus gargantas a lo lejos, aullidos secos que erizaban la piel. Elena apretó el paso, sintiendo la urgencia de encontrar un refugio antes de que la oscuridad total los atrapara en medio de la nada. Fue entonces, con la última luz del día, que vio la silueta recortada contra el horizonte. No era un árbol, ni una roca, eran paredes, ruinas, una estructura negra y angulosa que se elevaba al borde del camino viejo, como un esqueleto olvidado por Dios y por los hombres. La construcción se alzaba solitaria a un costado del camino viejo, ese ramal de terracería que los camiones de carga ya no usaban, y que la maleza comenzaba a reclamar con paciencia vegetal. No era una simple casa abandonada. Sus dimensiones sugerían un pasado de comercio y tránsito, quizás una antigua posta de diligencias, o una venta donde los viajeros de otro siglo paraban a cambiar caballos y lavar sus pecados con aguardiente. Ahora, sin embargo, era un cadáver arquitectónico. Las vigas del techo, negras y torcidas, apuntaban al cielo como costillas de un animal devorado, y las paredes de adobe grueso mostraban las cicatrices de un incendio que debió ocurrir hace décadas, dejando manchas de hollín que ni las lluvias torrenciales habían logrado lavar. Era un lugar que repelía la vista, una mancha oscura en la inmensidad ocre del desierto. Pero para una madre con 5 hijos tiritando de frío, esas paredes muertas representaban la única promesa de vida en kilómetros a la redonda. En la región se la conocía en voz baja como la Venta del Olvido, un nombre que parecía más una advertencia que una geografía. Los lugareños, supersticiosos y temerosos de lo que no podían explicar, evitaban pasar cerca incluso a la luz del día, persignándose si el viento traía el polvo de esa dirección. Se decían cosas, historias fragmentadas sobre viajeros que entraron buscando refugio de una tormenta y de los que solo se encontraron las monturas de sus caballos días después. Se hablaba de ruidos subterráneos, de sombras que caminaban sin cuerpo, de una tierra maldita que se tragaba la suerte de quien la pisaba. Elena había escuchado esos rumores en los lavaderos de la hacienda, susurrados entre sábanas mojadas y jabón de lejía. Pero en ese momento, con la noche cayendo sobre sus hombros como un manto de plomo, el miedo a los espantos no pesaba tanto como el terror a los vivos que podían acechar en la carretera abierta. Elena se detuvo frente al umbral, donde la puerta de madera podrida colgaba de una sola bisagra oxidada, balanceándose levemente con el viento rasante del atardecer. El instinto le gritaba que no entrara, que diera media vuelta y siguiera caminando hasta que los pies le sangraran. Pero el llanto apagado de su hijo menor, que ya no tenía fuerzas ni para quejarse, la ancló al suelo. Miró hacia atrás, hacia la oscuridad creciente del camino por donde habían venido, imaginando las luces de algún vehículo de la hacienda viniendo a terminar el trabajo, o peor, bandoleros, aprovechando la indefensión de una mujer sola. La decisión fue fría y pragmática, nacida de esa lógica brutal de la supervivencia. Mejor enfrentar a los muertos encerrados que a los demonios sueltos de la noche. Empujó la puerta con el hombro, protegiendo la cabeza del bebé, y el chirrido de la madera vieja rompió el silencio del llano como un grito de agonía. José se pegó a su pierna, temblando visiblemente, con los ojos desorbitados, tratando de penetrar la penumbra del interior. «Mamá, aquí huele feo», susurró el niño. Y tenía razón. El aire dentro de la venta estaba estancado, pesado, cargado con un olor antiguo a ceniza fría, guano de murciélago y madera húmeda, mezclado con ese aroma dulzón y repugnante de algo que murió hace mucho tiempo y se secó en la oscuridad.
no era el olor de un hogar, sino el de una tumba abierta. Sin embargo, las 4 paredes cortaban el viento helado que había empezado a soplar desde la sierra, y eso, por ahora, tenía que ser suficiente. «No pasa nada, mijo», mintió Elena con voz firme, aunque el corazón le golpeaba las costillas como un pájaro atrapado. «Es solo polvo viejo. Vamos a buscar un rincón seco». El interior era una caverna de sombras alargadas. La luz moribunda que entraba por las ventanas sin vidrios dibujaba formas grotescas en el suelo, montones de escombros que parecían cuerpos agazapados. Elena avanzó con cuidado, tanteando el piso con los pies descalzos para no pisar vidrios o clavos oxidados, guiando a su pequeña tropa hacia lo que parecía haber sido la sala principal, donde una enorme chimenea de piedra dominaba la pared del fondo. Allí, el suelo estaba relativamente despejado de basura grande. Bajó a los niños con una delicadeza que contrastaba con la crudeza del entorno, acomodándolos sobre unos sacos de yute viejos que encontró tirados en un rincón y que sacudió con fuerza para espantar a las arañas. Ese sería su colchón, su fortaleza y su hogar por esa noche. 1 metro cuadrado de suelo sucio en medio de la nada. Acomodar a la prole fue una maniobra de ingeniería maternal. Puso a los 2 más pequeños en el centro, envueltos en el rebozo y en la única cobija decente que traían, para que conservaran el calor corporal. A los medianos los colocó a los lados, formando una barrera humana, y ella se sentó dándole la espalda a la puerta, su cuerpo convertido en escudo y vigía. José se acurrucó junto a ella, intentando hacerse el valiente, pero Elena sentía sus estremecimientos. «Vamos a rezar», dijo ella, no porque fuera particularmente devota, sino porque la oración era una rutina, un sonido familiar que podía calmar la ansiedad de los niños, devolviéndoles un poco de la normalidad perdida. Sus voces murmuraron un Padre Nuestro atropellado, que resonó con un eco extraño en la amplitud vacía de la ruina, como si las paredes absorbieran las palabras antes de que llegaran del cielo. La cena fue el momento más amargo de la jornada. Elena desenrolló el trapo con las tortillas duras y las partió en pedazos meticulosamente iguales, calculando cada bocado como si fuera oro. No había agua suficiente para ablandarlas, así que los niños tuvieron que roerlas con paciencia, haciendo crujir el maíz seco en la oscuridad. Elena no tomó su parte. Dijo que le dolía el estómago, que el coraje que le hizo pasar el capataz le había quitado el hambre. Una excusa que las madres pobres han perfeccionado a lo largo de los siglos. Vio a sus hijos comer con una voracidad animal, chupando hasta las migajas de sus dedos sucios, y sintió una punzada de dolor físico en el pecho, una mezcla de culpa e impotencia que ardía más que el hambre misma. Les estaba fallando. Esa era la verdad que la mordía en el silencio. No tenía nada más que darles, ni leche, ni pan, ni futuro. La noche cayó por completo, densa y absoluta, borrando los contornos de la habitación y dejándolos sumidos en una negrura tan espesa que parecía líquida. Sin velas ni lámparas, Elena dependía de sus oídos para entender el mundo. Escuchaba la respiración de sus hijos, que poco a poco se iba acompasando en el sueño del agotamiento, un ritmo suave que era su única ancla a la realidad. Afuera, el desierto despertaba con su propia orquesta de amenazas, el aullido lejano y burlón de los coyotes llamándose para la cacería, el ulular de alguna lechuza, el crujido de las ramas secas bajo el paso de animales invisibles. Cada sonido exterior era un recordatorio de lo vulnerables que eran, una familia de presas escondida en la madriguera equivocada. Pero adentro, el silencio era diferente. No era vacío, sino expectante. El frío de la madrugada comenzó a filtrarse por las grietas de los muros, calando los huesos y haciendo que los niños se apretaran más unos contra otros en su nido de trapos. Elena los cubrió con su propio cuerpo, extendiendo sus brazos para abarcar tanto como pudiera, tiritando para que ellos no tuvieran que hacerlo. No podía dormir. El sueño la rondaba,
pesado y seductor, pero el miedo la mantenía con los ojos abiertos, fijos en el rectángulo grisáceo de la puerta donde se adivinaba la luz de las estrellas. Mantenía una mano sobre la cabeza de María y la otra aferrando una piedra grande y filosa que habíale cogido del suelo, su única arma contra lo que pudiera entrar por esa puerta. La fatiga le jugaba malas pasadas. Creando figuras en las sombras, hombres con sombrero que la miraban desde las esquinas, pero cuando parpadeaba no había nada. Fue entonces, en esa hora muerta donde la noche es más profunda y el alma está más sola, cuando lo escuchó por primera vez. No venía de afuera, ni del viento, ni de los animales. Venía de abajo. Era un sonido sordo, rítmico, casi imperceptible, como si alguien golpeara metal contra metal muy profundo bajo la tierra apelmazada sobre la que estaban acostados. Clank, clank, clank. Elena dejó de respirar, tensando cada músculo, pensando que era su imaginación afiebrada por el cansancio. Esperó. El silencio volvió a reinar por unos segundos eternos. Y luego, otra vez, el mismo sonido, un poco más claro, un poco más urgente. No eran ratas, no era el asentamiento de la casa vieja, era algo deliberado, una señal mecánica subiendo desde las entrañas del olvido, justo debajo de donde dormían sus hijos. Elena contuvo el aliento hasta que los pulmones le ardieron. Con el cuerpo rígido como un arco tensado a punto de romperse. El sonido metálico cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando tras de sí un eco fantasmal que rebotaba en las paredes de su cráneo, mezclándose con el zumbido de su propia sangre. No era el ruido errático de un animal escarbando, ni el crujido natural de la madera vieja contrayéndose por el frío. Era una cadencia deliberada, humana o mecánica, que subía desde el subsuelo. Su mano derecha se aferró a la piedra con tanta fuerza que los bordes filosos le marcaron la palma, preparada para golpear a cualquier cosa que emergiera de la oscuridad. Pero nada salió. El suelo permaneció inmóvil bajo los cuerpos dormidos de sus hijos, y la venta del olvido volvió a sumirse en ese mutismo hostil que parecía vigilarla. Elena no se movió un milímetro. Sus ojos barrían la negrura buscando una explicación lógica que calmara el terror irracional de estar durmiendo sobre algo vivo. El resto de la noche fue una vigilia agónica. Una lucha silenciosa contra el peso de los párpados y el frío que se intensificaba con cada hora que pasaba. Elena se convirtió en una estatua de carne y hueso, vigilando la puerta y el suelo simultáneamente, sintiendo cómo la responsabilidad de esas 5 vidas la aplastaba más que el hambre o el cansancio. Pensó en Mateo, en la seguridad precaria que tenían en la hacienda, y la nostalgia la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Allí al menos los ruidos de la noche eran conocidos, el ganado, los perros, los gallos. Aquí, en este destierro, cada sombra era una amenaza potencial, cada silencio una emboscada. Se preguntó si estaba perdiendo la razón, si el sonido había sido una alucinación provocada por la desesperación, pero en el fondo de su instinto sabía que no. Había algo debajo de ellos, algo que la llamaba o la advertía. El amanecer llegó no como una explosión de luz, sino como una lenta dilución de las tinieblas, volviendo el negro del interior en un gris sucio y granuloso. Con la primera claridad, el miedo a lo sobrenatural retrocedió, pero fue reemplazado de inmediato por el terror mucho más tangible de la supervivencia. La luz reveló la miseria de su situación con una crueldad clínica. Las caras manchadas de hollín de los niños, los labios resecos, la ropa que ya empezaba a oler a sudor rancio y polvo. El bebé comenzó a llorar de nuevo, un llanto débil y ronco.
el sonido inconfundible de un estómago vacío que ya no tiene reservas. Elena se levantó con el cuerpo entumecido, las articulaciones crujiendo, y sintió un mareo repentino al ponerse de pie. La realidad del día era brutal. No tenían comida, el agua se acababa, y estaban atrapados en medio de la nada. Elena repartió los últimos tragos de agua de la botella, mojando apenas las lenguas de los niños para engañar la sed, guardando un poco para el mediodía. José la miró con esos ojos oscuros que parecían entender demasiado para su edad, y no preguntó por el desayuno. Esa resignación silenciosa de su hijo mayor le dolió más que si le hubiera gritado. María intentaba distraer a los pequeños jugando con unas piedras, pero sus movimientos eran lentos, sin energía. Elena sabía que no podían quedarse allí mucho tiempo sin morir de inanición, pero tampoco tenían fuerzas para caminar otra jornada entera sin comer algo antes. Estaban en un punto muerto, paralizados por la debilidad. Sin embargo, la memoria del sonido nocturno seguía martillando en su cabeza, una curiosidad que se mezclaba con una extraña esperanza. Decidida a no dejarse vencer por la pasividad, Elena comenzó a inspeccionar el lugar con la luz del día, buscando cualquier cosa que pudiera servir: madera para fuego, algún rincón donde hubiera agua acumulada, o la fuente de aquel ruido misterioso. Se acercó a la chimenea de piedra, el lugar de donde le pareció que provenían los golpes. El suelo allí estaba cubierto de una capa gruesa de tierra y ceniza compactada por los años. A simple vista parecía firme, igual que el resto de la estancia, pero cuando arrastró los pies sobre la superficie, notó una sutil irregularidad. Había una depresión rectangular, apenas visible, donde la tierra parecía haber sido removida y vuelta a colocar, no recientemente, sino hacía mucho tiempo, asentándose de manera diferente al resto del piso natural. Se arrodilló, ignorando el dolor en las rodillas raspadas, y comenzó a barrer la tierra suelta con las manos, levantando una nube de polvo fino que la hizo toser. Sus dedos tropezaron con bordes duros bajo la capa superficial. No era piedra natural. La textura era diferente, más lisa en ciertas partes, y al golpear con los nudillos, el sonido devuelto no fue el golpe seco contra la tierra, sino un eco hueco, profundo, que confirmaba sus sospechas nocturnas. Había un espacio vacío debajo. El corazón le dio un vuelco. Podía ser cualquier cosa: una madriguera de animales, un pozo ciego seco, o quizás, solo quizás, un sótano olvidado, una bodega de cuando este lugar tenía vida y comercio. La necesidad de saber se convirtió en una urgencia física. Buscó a su alrededor algo con que cavar, pues la tierra estaba dura como el cemento en las uniones. Encontró entre los escombros de una esquina un trozo de hierro oxidado, quizás parte de una antigua reja o el herraje de una carreta deshecha. Era pesado y tenía una punta roma, suficiente para romper la costra del suelo. «José, ven aquí», llamó a su hijo sin levantar la voz. El niño se acercó y al ver la determinación febril en los ojos de su madre, no hizo preguntas. Se arrodilló a su lado y comenzó a ayudarla a quitar los escombros más grandes, mientras Elena clavaba el hierro en las ranuras del suelo, haciendo palanca con todas sus fuerzas, gruñendo por el esfuerzo que tensaba los músculos de su espalda y brazos debilitados. El trabajo fue arduo y sucio. El sudor le corría por la frente, mezclándose con la tierra y nublándole la vista, pero Elena no se detuvo. Sentía que estaba cavando por su vida, que lo que fuera que estuviera allí abajo era la única respuesta que el destino le iba a dar. Con cada palada de tierra que apartaban, la forma se hacía más clara. Tablones de madera gruesa, de esa madera antigua y curada que se vuelve dura como el hueso con el tiempo. Estaban encajados perfectamente en un marco de piedra, ocultos deliberadamente bajo el piso de la sala. No era un hueco accidental, era una entrada secreta, sellada para que nadie la encontrara, protegida por el olvido y el polvo de décadas. Finalmente, lograron despejar la superficie completa de lo que era, sin duda, una trampilla.
Tenía una argolla de hierro incrustada en el centro, tan oxidada que parecía fundida con la madera. Elena se limpió las manos en la falda, respirando agitadamente, mirando esa puerta al submundo con una mezcla de temor y fascinación. José la miró, con el rostro manchado de tierra y los ojos brillantes de expectativa. «¿Qué hay ahí, amá?», preguntó en un susurro. «No sé, mijo», respondió ella, agarrando la argolla con ambas manos, sintiendo el frío del metal morderle la piel. «Pero vamos a averiguarlo». Sabía que podía ser peligroso, que podía haber aire viciado o animales, pero la alternativa era sentarse a esperar la muerte por hambre en la superficie. Elena tiró. La argolla resistió al principio, como si la tierra misma se negara a soltar su secreto. Ella apoyó los pies, tensó las piernas y tiró con un grito ahogado de esfuerzo, poniendo en ese gesto toda la rabia acumulada, contra el capataz, contra la pobreza, contra la mala suerte. La madera crujió, un sonido agónico de fibras rompiéndose después de medio siglo de quietud, y la trampilla cedió unos centímetros, exhalando un aliento de aire frío y húmedo que olía a encierro, a metal viejo, y a algo más, algo indefinible que hizo que los vellos de la nuca de Elena se erizaran. Con un último tirón, la puerta se abrió por completo, cayendo hacia atrás con un golpe sordo, revelando un agujero negro y cuadrado que se tragaba la luz de la mañana, invitándolos a descender hacia lo desconocido. La oscuridad que emanaba del agujero no era simplemente ausencia de luz, sino una entidad densa y fría que parecía tener peso propio, acumulada allí abajo durante décadas de silencio absoluto. El olor que golpeó el rostro de Elena fue una mezcla penetrante de tierra seca, metal oxidado y ese aroma inconfundible del tiempo detenido, como el aire que se respira al abrir un libro que nadie ha leído en 50 años. Los niños retrocedieron instintivamente, cubriéndose la nariz con las manos sucias, asustados por la negrura que se abría a los pies de su madre como una boca hambrienta. Elena, sin embargo, no retrocedió. El hambre que le roía las entrañas y la responsabilidad de 5 vidas eran fuerzas mucho más poderosas que el miedo a lo desconocido. Se quedó mirando el vacío, calculando la profundidad, sabiendo que en ese abismo podía estar la salvación o la tumba definitiva de su familia. Pero la inacción ya no era una opción disponible en su repertorio de supervivencia. Necesitaba luz, una iluminación que fuera más allá de la claridad difusa que entraba por las ventanas rotas de la sala principal. No tenían velas, y la única caja de cerillos que poseía contenía apenas 4 palitos de madera con la cabeza roja, un tesoro que debía administrar con la precisión de un cirujano. Buscó frenéticamente entre los escombros hasta encontrar una pata de silla rota envuelta en lo que parecía ser arpillera vieja y seca. Con manos que temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la debilidad de la falta de alimento, deshilachó un poco de la tela de su propia falda para añadir combustible y raspó uno de los cerillos contra una piedra. La llama prendió con un siseo, devorando la tela vieja y proyectando sombras danzantes y alargadas que se retorcían en las paredes como espectros curiosos observando la escena. El descenso no iba a ser fácil. No había escaleras visibles, solo unos peldaños de hierro incrustados en la pared de piedra, oxidados y precarios, que bajaban hacia la oscuridad. «José, quédate aquí arriba», ordenó Elena con voz seca, entregándole la responsabilidad de vigilar a sus hermanos menores. «Si grito o si pasa algo malo, agarras a los niños y corres hacia el monte, no mires atrás». El niño asintió, pálido bajo la capa de polvo, sosteniendo un palo como si fuera una lanza. Elena se sentó en el borde, bajó primero las piernas tanteando el vacío, hasta que su pie encontró el primer soporte de metal, y comenzó a descender, sosteniendo la antorcha improvisada con una mano y aferrándose a la vida con la otra, mientras el humo negro le irritaba los ojos y la garganta. Al tocar el suelo firme, la temperatura descendió drásticamente, un frescor subterráneo que le puso la piel de gallina a través de su ropa desgastada. Levantó la antorcha, describiendo un arco lento para iluminar su entorno, y lo que vio la dejó sin aliento por un segundo,
No era una cueva natural ni un pozo ciego. Era una habitación construida por la mano del hombre. Una bodega de almacenamiento perfectamente diseñada, con paredes de ladrillo rojo y estanterías de madera robusta que, aunque carcomidas por el tiempo, aún se mantenían en pie. El lugar estaba seco, protegido de la humedad exterior por una ingeniería antigua y eficaz, lo que había permitido que su contenido sobreviviera al paso implacable de los años y al olvido de la superficie. Elena avanzó con cautela, sus pasos levantando nubes de polvo que brillaban en el haz de luz anaranjada. Las estanterías estaban repletas de latas, docenas de ellas, envueltas en etiquetas de papel que se habían desintegrado hace mucho, dejando solo el metal desnudo y oxidado. Tomó una, sintiendo el peso del contenido líquido o sólido en su interior. Estaba sellada. Comida. Había comida allí abajo, suficiente para alimentar a un regimiento o a una familia desesperada durante meses. También había sacos de yute apilados en un rincón, pero al tocarlos se deshicieron entre sus dedos, revelando granos de frijol y maíz que el tiempo había convertido en polvo inútil. Aún así, las latas representaban un milagro, una provisión dejada por alguien que previó un futuro de escasez que quizás nunca llegó a vivir. La disposición de los objetos sugería que aquel lugar había sido un escondite, una reserva de emergencia preparada durante tiempos violentos, probablemente durante los años de la Revolución, cuando las haciendas ardían y la gente enterraba lo que tenía para no morir de hambre o para que no se lo robaran los federales o los rebeldes. Había herramientas de labranza, un par de rifles viejos comidos por el óxido, inútiles ya para disparar, y cajas de madera con botellas de vidrio oscuro que olían a vinagre o licor rancio. Elena se movía entre los fantasmas de esa historia ajena, sintiéndose una intrusa en la cápsula del tiempo de otra persona. Pero su pragmatismo de madre borraba cualquier escrúpulo moral sobre tomar lo que no era suyo. La necesidad purificaba el robo. En el fondo de la estancia, lejos de las estanterías de comida, algo brilló bajo la luz vacilante de la antorcha. Un destello metálico que contrastaba con el polvo grisáceo que cubría todo lo demás. Era el origen de aquel sonido nocturno que la había mantenido despierta, o al menos eso quiso creer Elena para darle sentido a su intuición. Quizás una gota de condensación cayendo rítmicamente sobre el metal, o una rata grande moviéndose. Se acercó y vio un cofre, no muy grande, de hierro forjado y cuero, colocado sobre una mesa baja de piedra para protegerlo de la humedad del suelo. Estaba envuelto parcialmente en una lona encerada que los roedores habían roído en las esquinas, exponiendo la cerradura de bronce verdoso. El corazón de Elena comenzó a latir con una fuerza dolorosa contra sus cosquillas, una mezcla de esperanza y terror ante lo que pudiera encontrar. Dejó la antorcha apoyada en una grieta de la pared, asegurándose de que no se apagara, y puso ambas manos sobre la tapa fría del cofre. No tenía llave, pero el mecanismo de cierre parecía haber sido forzado o dañado anteriormente, o quizás el óxido había debilitado los pernos internos. Buscó alrededor algo para hacer palanca y encontró un cincel viejo entre las herramientas. Lo introdujo en la ranura, apretó los dientes y empujó con todo el peso de su cuerpo, ignorando el dolor en sus manos lastimadas, sintiendo cómo el metal gemía y protestaba bajo la presión. Con un chasquido seco que resonó como un disparo en el espacio confinado, la cerradura cedió. Elena levantó la tapa pesada, conteniendo la respiración, esperando encontrar quizás ropa vieja, o nada, o polvo. Pero el brillo que la saludó no fue de polvo. Eran monedas. No una montaña de oro de fantasía, sino pilas ordenadas de pesos de plata, grandes y pesados. Centenarios de épocas pasadas,
y monedas con el águila imperial que ya no circulaban, pero que valían su peso en metal puro. Y debajo de la plata, protegidos por un doble fondo de madera de cedro que repelía a los insectos, había papeles. Documentos doblados, atados con cintas que se deshacían al tacto. Papeles gruesos con sellos de lacre rojo que parecían ojos de sangre mirándolas desde el pasado. Elena tomó uno de los documentos con dedos temblorosos, acercándolo a la luz de la antorcha para descifrar la letra cursiva y elegante, llena de florituras que ya nadie usaba. Apenas sabía leer. Había aprendido lo básico en la escuela rural antes de que la sacaran para trabajar, pero había nombres que conocía. Y allí, en el encabezado de la escritura principal, vio un apellido que le heló la sangre más que el frío del sótano: Montalvo. Y más abajo, la descripción de tierras que conocía de memoria, linderos, ríos y cerros que delimitaban el mundo donde había vivido y sufrido. No eran solo papeles viejos, eran la historia secreta de la tierra que la había expulsado, la verdad enterrada bajo los pies de quien se creía dueño del mundo. Elena sostuvo el papel amarillento cerca de la llama agonizante de la antorcha, forzando la vista para desentrañar el significado de aquellas palabras legales que parecían escritas en otro idioma. No entendía de leyes ni de decretos, pero la vida en el campo le había enseñado a reconocer las marcas de propiedad, y lo que tenía entre las manos era inconfundiblemente un título primordial. Un documento que databa de antes de la Revolución. El nombre Montalvo aparecía citado, no como propietario original, sino en una cláusula lateral, como arrendatario de tierras menores. El verdadero dueño de todo el valle, incluyendo las hectáreas fértiles que hoy ostentaba la hacienda Los Encinos, figuraba como un tal Sebastián de la Garza, un nombre que los viejos del pueblo mencionaban a veces en susurros, como se habla de los fantasmas que murieron traicionados. Elena comprendió, con un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del sótano, que la riqueza de don Rogelio estaba construida sobre un robo monumental, un despojo olvidado que esos papeles probaban sin lugar a dudas. Guardó los documentos con un cuidado reverencial, volviéndolos a colocar en el fondo falso del cofre y cubriéndolos con las monedas de plata que tintinearon suavemente, un sonido de riqueza prohibida que le resultaba ajeno y aterrador. Esa caja no era solo un tesoro monetario, era una bomba de tiempo, una palanca capaz de mover el mundo inamovible de los patrones o de aplastarla a ella si no sabía cómo usarla. Cerró la tapa de golpe, sintiendo la urgencia de salir de aquel agujero antes de que la tierra decidiera reclamar su secreto de nuevo. No podía sacar todo a la vez. El cofre pesaba demasiado para sus fuerzas mermadas, y subirlo por los peldaños oxidados requería una energía que apenas tenía. Decidió priorizar la supervivencia inmediata. Tomó tantas latas de conservas como pudo acomodar en el rebozo, atándolas a su cintura, y se colgó el cofre a la espalda usando una cuerda vieja que encontró tirada, rezando para que los nudos aguantaran. El ascenso fue un calvario físico, una lucha centímetro a centímetro contra la gravedad y el agotamiento. Cada escalón de hierro gemía bajo su peso, amenazando con desprenderse de la pared de piedra y lanzarla de vuelta a la oscuridad. Elena apretaba los dientes, ignorando el dolor agudo en sus hombros y la falta de aire, impulsada únicamente por la imagen de sus hijos esperando arriba. La antorcha se había apagado a mitad de camino, dejándola en una penumbra grisácea, guiada solo por el recuadro de luz que venía de la superficie, cuando finalmente su mano tocó el borde de madera de la trampilla y logró impulsarse hacia el suelo de la sala. Se dejó caer de rodillas, jadeando, cubierta de sudor frío y polvo de siglos, sintiendo que había regresado de un viaje al infierno, cargada con los frutos prohibidos de la esperanza. José estaba allí, montando guardia con su palo, y al ver emerger a su madre con el rostro tiznado y esa carga extraña a la espalda, sus ojos se llenaron de alivio. «Ayúdame, mijo», jadeó Elena, y entre los dos arrastraron el cofre lejos del agujero, cerrando la trampilla y volviendo a cubrirla meticulosamente con tierra y escombros.
borrando cualquier huella de su profanación. Nadie debía saber que ese lugar existía. Ese era ahora su secreto, su única ventaja, en un juego donde todas las cartas estaban marcadas en su contra. Elena desató el rebozo, y las latas de metal rodaron por el suelo haciendo un ruido sordo que despertó a los niños más pequeños, quienes miraron los objetos cilíndricos sin comprender qué eran, pero intuyendo, con ese instinto primario del hambre, que significaban comida. Abrir las latas sin abrelatas fue otro desafío brutal. Elena usó el cincel y una piedra como martillo, golpeando el borde del metal con una precisión nacida de la desesperación, cuidando de no derramar ni una gota del contenido, ni cortarse los dedos en el proceso. Cuando la tapa de la primera lata cedió, un olor dulce y almibarado inundó la estancia. Un aroma a duraznos en conserva que contrastaba violentamente con la miseria que los rodeaba. No había cucharas ni platos, así que comieron con los dedos, sacando las mitades de fruta brillante y llevándoselas a la boca con una voracidad que Elena tuvo que frenar suavemente para que no se enfermaran. «Despacio, mis niños, despacio», les decía, mientras ella misma chupaba el almíbar de sus dedos, sintiendo cómo el azúcar revivía sus sentidos entumecidos, una inyección de vida que le aclaraba la mente y le devolvía las fuerzas. Mientras los niños terminaban de comer, lamiendo el interior de las latas hasta dejarlas limpias como espejos, Elena se dedicó a examinar su posición. Tenían comida para unos días, tenían un techo precario y tenían el cofre, pero seguían estando en medio de la nada, vulnerables. Sabía que no podía quedarse allí indefinidamente. Tarde o temprano alguien pasaría, o el dueño de la tierra, si es que no era el mismo Rogelio, vendría a reclamar las ruinas. Necesitaba un plan. Miró los papeles nuevamente, ahora con la luz del día, confirmando sus sospechas. Los documentos daban al portador derechos sobre la antigua posta y las tierras adyacentes, tierras que colindaban con la hacienda y que, según los mapas dibujados a mano, incluían el acceso al agua del arroyo que Rogelio había cercado ilegalmente años atrás. Escondió el cofre en un hueco de la chimenea, cubriéndolo con piedras sueltas y ceniza vieja, asegurándose de que pareciera un derrumbe natural. No se atrevía a dejarlo a la vista, ni siquiera mientras dormían. La desconfianza se había convertido en su segunda piel. Acomodó a los niños para que descansaran la siesta, con el estómago lleno por primera vez en días, y se sentó cerca de la entrada, vigilando la carretera a través de las rendijas de la madera podrida. El desierto afuera brillaba con un calor blanco y silencioso. Las cigarras zumbaban en los mezquites, y por un momento Elena se permitió cerrar los ojos, vencida por la pesadez de la digestión y el estrés acumulado. Fue un error. El sueño la atrapó traicioneramente, arrastrándola a una negrura sin sueños, de la que despertaría de la peor manera posible. El sonido no fue sutil esta vez. No fue un golpe metálico subterráneo, ni un susurro. Fue el estruendo inconfundible de cascos de caballo golpeando la tierra dura, acompañado de voces masculinas, fuertes y arrogantes, que rompieron la paz de la tarde como un cristal estrellado. Elena abrió los ojos de golpe, el corazón desbocado, y antes de que pudiera ponerse de pie, escuchó el relincho de un animal justo al otro lado de la puerta. Se había quedado dormida. Había bajado la guardia. El terror la paralizó por una fracción de segundo, mirando a sus hijos que empezaban a removerse, despertando también por el alboroto exterior. Mira eso, gritó una voz rasposa desde afuera. Parece que tenemos ocupas en la venta. Veo humo o algo se movió ahí dentro. Elena gateó rápidamente hacia los niños, haciéndoles señas frenéticas para que guardaran silencio. Empujándolos hacia la esquina más oscura de la habitación, lejos de la puerta. Reconoció la voz. Era uno de los capataces de confianza de don Rogelio, un hombre llamado Anselmo, que disfrutaba usando el látigo con los caballos y con la gente por igual. Si Anselmo estaba allí, Rogelio no andaría lejos. Probablemente estaban de cacería o revisando los linderos, y la mala suerte, esa compañera fiel de Elena, los había traído directo a su escondite.
Buscó con la mirada algo para defenderse, pero solo tenía el cincel y el hierro oxidado. No eran armas contra hombres a caballo y armados con rifles. Su única defensa, pensó con una claridad repentina y fría, estaba escondida en la chimenea. La puerta de la venta del olvido, que Elena había intentado asegurar con cuerdas, no resistió la patada desde el exterior. La madera podrida estalló hacia adentro, dejando entrar un torrente de luz cegadora y polvo. Una silueta alta y ancha se recortó contra el sol de la tarde, bloqueando la salida, con un fuete golpeando rítmicamente contra su pierna cubierta de cuero. Detrás de él, otros 2 hombres reían. Elena se puso de pie, interponiéndose entre la figura y sus hijos, temblando no de miedo, sino de una furia protectora que le quemaba las venas. Cuando sus ojos se acostumbraron al contraluz, vio el rostro que más odiaba en el mundo. Don Rogelio la miraba con una mezcla de sorpresa y esa diversión cruel que tienen los gatos cuando acorralan a un ratón que creían muerto. «Vaya, vaya», dijo el hacendado, entrando a la ruina con paso de dueño, sus espuelas tintineando en el suelo de piedra. Se quitó el sombrero para secarse el sudor de la frente, sin dejar de mirar a Elena con una sonrisa torcida. «No te dije que te largaras de mis tierras, mujer. Parece que eres dura de oído o te gusta buscar problemas». Rogelio paseó la mirada por la miseria de la habitación, deteniéndose en las latas vacías de conservas tiradas en el suelo. Su expresión cambió de burla a sospecha. ¿De dónde sacaste eso? ¿Has estado robando en mis almacenes antes de irte? Dio un paso hacia ella, levantando el fuete, y los niños gritaron. En ese instante, Elena supo que no había súplica que valía. La piedad no existía en el vocabulario de ese hombre. Solo el poder entendía al poder. Y ella, por primera vez en su vida, tenía algo con que golpear de vuelta. Elena no retrocedió ante el fuete alzado, aunque cada nervio de su cuerpo le gritaba que se cubriera la cara y pidiera perdón por un crimen que no había cometido. En ese instante, algo se rompió dentro de ella, o quizás se fraguó, endureciéndose como el barro en el horno. Ya no era la viuda desamparada que había salido de la hacienda con la cabeza gacha. Era una madre acorralada en una madriguera prestada, y la mera presencia de sus hijos a sus espaldas transformó su miedo en una frialdad calculadora que nunca supo que poseía. Sin apartar la vista de los ojos inyectados en sangre de don Rogelio, dio un paso lateral. Interponiéndose entre los hombres y la chimenea donde yacía su secreto, calculando la distancia que la separaba de las brasas aún tibias que había usado para cocinar las latas. «No he robado nada que fuera suyo», dijo con una voz que le salió rasposa pero firme, «porque lo que estaba aquí olvidado no tenía dueño hasta que nosotros llegamos». Anselmo, el capataz, soltó una carcajada seca y escupió al suelo, avanzando con la intención clara de apartarla a empujones para registrar el lugar. «Cállate la boca, india ladrona», gruñó, extendiendo una mano callosa para agarrarla del brazo. Los niños rompieron en un llanto agudo, aterrorizados por la violencia inminente, pero Elena fue más rápida. Aprovechando la confianza arrogante del hombre, se agachó bruscamente, esquivando el agarre, y metió las manos en el hueco de la chimenea, ignorando el hollín y las piedras sueltas. Sus dedos se cerraron alrededor del legajo de documentos que había separado del cofre, sintiendo la textura quebradiza del papel antiguo. No sacó el cofre entero, no había tiempo, pero sacó lo que importaba: la prueba, la historia, la condena. Se giró hacia ellos, sosteniendo los papeles en alto con una mano, y con la otra tomó un trozo de madera que aún humeaba en el suelo, avivando la punta roja con un soplo desesperado. «¡Atrás!», gritó Elena, y la urgencia en su voz hizo que hasta don Rogelio detuviera su avance.
Acercó la brasa encendida a los bordes deshilachados de los documentos centenarios, tan cerca que el papel comenzó a curvarse por el calor. Un paso más y quemo esto. Y usted sabe muy bien qué es lo que tengo en la mano, patrón, porque lleva el mismo sello que cuelga en el despacho de su casa grande. El hacendado entrecerró los ojos, tratando de enfocar en la penumbra de la sala, y cuando reconoció el escudo del acre rojo y la caligrafía inconfundible de los títulos antiguos, su rostro perdió el color rubicundo de la ira para tornarse de una palidez cerosa. El fuete bajó lentamente a su costado, como si de repente le pesara una tonelada. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el chisporroteo de la madera en la mano de Elena y la respiración agitada de Anselmo, que miraba a su jefe sin entender por qué se había detenido la ejecución. Don Rogelio conocía esos papeles. Eran la leyenda negra de su familia, el fantasma que su padre había mencionado en el lecho de muerte entre delirios de fiebre y culpa. Se suponía que habían desaparecido, quemados o perdidos durante el caos de la Revolución, cuando los límites de las propiedades se reescribieron con pólvora y sangre. Pero allí estaban, en las manos sucias de una peona expulsada, intactos y acusadores. Esos títulos primordiales demostraban que la anexión de las tierras comunales y de la venta del olvido a la hacienda Los Encinos había sido ilegal, un robo amparado en la confusión de la guerra. Si esos papeles llegaban a un juzgado federal en la capital, o peor, si caían en manos de los agraristas que rondaban la región buscando excusas para expropiar, su imperio de barro se desmoronaría en cuestión de semanas. «Baja eso, muchacha», dijo Rogelio, y su voz había cambiado. Ya no era el grito del amo, sino el tono cauteloso de quien intenta desactivar una bomba. «No sabes lo que tienes ahí. Son papeles viejos, basura sin valor. No te busques una desgracia mayor». Pero Elena vio el miedo en sus ojos, ese parpadeo nervioso que delata al mentiroso, y supo que había acertado en el blanco. «Si no valen nada, ¿por qué está sudando, patrón?», replicó ella, sin alejar la brasa ni un milímetro. «Yo no sé leer mucho, pero sé que aquí dice que estas tierras son de quien tenga este papel, títulos al portador, firmados por el mismísimo gobernador de antes de la guerra. Y sé que si estos papeles se hacen ceniza, o si se los entrego al delegado del gobierno que odia a los terratenientes, usted se queda sin nada». Era un farol arriesgado, una jugada de póker hecha por alguien que nunca había visto una baraja. Elena no sabía con certeza qué pasaría si los quemaba. Quizás él ganaría. Quizás al desaparecer la prueba original, él podría consolidar su robo para siempre. Pero apostó a la inversa. Apostó a que él necesitaba esos papeles para legitimar su fraude ante una inminente revisión catastral que se rumoraba en la región, o que la existencia de un dueño anterior al portador era lo único que impedía que el gobierno federal declarara esas tierras como baldías y las repartiera. Rogelio, atrapado en su propia red de mentiras legales, no podía arriesgarse a averiguar cuánto sabía ella. La duda era su mejor aliada. Los capataces miraban alternativamente a la mujer y al patrón, sintiendo que la autoridad se estaba disolviendo en el aire viciado de la ruina, confundidos por la parálisis de un hombre que nunca dudaba en golpear. «¿Qué quieres?», preguntó Rogelio finalmente. Con los dientes apretados, admitiendo la derrota temporal sin pronunciarla. La pregunta flotó en el aire cargado de polvo, pesada y definitiva. Elena sintió que las piernas le temblaban, no de miedo, sino por la descarga de adrenalina que empezaba a abandonar su cuerpo. Podía pedir dinero, mucho dinero, y huir lejos. Podía pedir venganza. Pero miró a sus hijos, acurrucados en el rincón, sucios, flacos, con los ojos llenos de terror, y supo que el dinero se acaba, y la venganza no llena estómagos. Necesitaba algo más duradero, algo que nadie pudiera quitarles nunca más. Necesitaba seguridad. Necesitaba que dejaran de ser hojas secas que el viento arrastra a su antojo. «No quiero su hacienda», dijo Elena, bajando un poco la brasa, pero sin soltar los documentos. «No quiero vivir con miedo a que me mande matar por la espalda para recuperar esto. Quiero un trato, aquí y ahora, delante de sus hombres como testigos». Rogelio asintió levemente, imperceptiblemente. «Quiero las tierras del Bajo, las que pegan con el río,
Esas que usted tiene abandonadas porque dicen que se inundan, pero que yo sé que son buenas para la siembra. Quiero 10 vacas paridas, materiales para levantar una casa decente, no un jacal. Y quiero que firme un papel ante el notario de San Isidro mañana mismo, reconociendo que esas tierras son mías por pago de servicios antiguos a mi marido. Y quiero educación paga para mis 5 hijos hasta que sean hombres y mujeres de bien. Anselmo soltó un bufido de incredulidad. Está loca. Patrón, déjeme quitarle esos papeles a chingadazos. Es una sola mujer. Rogelio levantó la mano, deteniendo a su perro de presa. Sabía que Elena hablaba en serio con la brasa. Un movimiento en falso y la historia legal de su fortuna se convertiría en humo. Además, lo que ella pedía era una miseria comparado con perderlo todo. Las tierras del Bajo eran marginales, el ganado le sobraba. Lo que le dolía era el orgullo. La humillación de ser extorsionado por una viuda analfabeta en una ruina pestilente. Pero Rogelio era, ante todo, un hombre de negocios, y sabía cuándo cortar una pérdida para salvar el capital. «Está bien», gruñó, escupiendo la palabra como si fuera veneno. «Pero esos papeles me los das mañana en la notaría». «No», corrigió Elena, con una lucidez que la sorprendió a ella misma. «Los papeles se quedan conmigo hasta que la escritura esté a mi nombre y registrada. Y si algo me pasa a mí o a mis hijos antes de eso, si un accidente nos ocurre en el camino o esta noche, he dejado dicho a alguien dónde encontrar una copia y a quién entregársela». Era mentira, por supuesto. No había copia ni cómplice. Estaba sola en el universo. Pero Rogelio no podía saberlo. La duda volvió a cruzar la mirada del hacendado. La mujer que tenía enfrente ya no era la esposa sumisa de Mateo. El desierto y la desesperación habían forjado a alguien nuevo, alguien peligroso. Rogelio asintió. Dio media vuelta y salió de la ruina sin decir una palabra más, seguido por sus hombres que arrastraban las espuelas en un silencio confuso. Cuando el sonido de los caballos se desvaneció en la distancia, Elena se dejó caer al suelo, soltando la madera quemada y abrazando los papeles contra su pecho, llorando por primera vez desde que había entrado en ese lugar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación histérica, violenta. José corrió hacia ella y la abrazó, y luego los otros niños se unieron, formando una maraña de brazos y sollozos en el suelo sucio de la venta del olvido. Habían ganado. No la guerra quizás, pero sí la batalla más importante de sus vidas. Elena miró alrededor, a las paredes negras y viejas que los habían protegido, y sintió una extraña gratitud hacia esa estructura muerta. La venta no era un lugar maldito, era un cofre de piedra que había guardado su futuro hasta que ella tuvo el coraje de reclamarlo. Esa noche, aunque seguían durmiendo en el suelo, nadie tuvo frío. El amanecer llegó con una quietud irreal, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración para ver si la promesa de la noche anterior se desvanecía con el rocío. Elena no había dormido, pero no sentía cansancio. Una energía nerviosa y fría le recorría el cuerpo, manteniéndola en un estado de alerta sobrenatural. Lavó la cara de sus hijos con el último resto de agua que quedaba en la botella, frotando sus mejillas con una rudeza cariñosa, intentando borrar las marcas de hollín y miseria antes de presentarse ante la ley. No tenían ropa limpia, sus harapos seguían oliendo a humo y encierro, pero Elena se aseguró de que caminaran con la cabeza alta. José cargaba el cofre, ahora mucho más ligero, sin las monedas de plata que Elena había enterrado nuevamente en un lugar distinto por seguridad, llevando solo los documentos malditos pegados a su cuerpo, bajo la blusa, sintiendo su textura contra la piel como un escudo. La caminata hacia San Isidro fue una procesión silenciosa y brutal bajo el sol de media mañana. Cada paso levantaba una nube de polvo rojizo que se pegaba a las piernas sudadas. Pero esta vez el dolor en los pies y la sed en la garganta parecían secundarios. Ya no eran fugitivos sin rumbo, eran peregrinos hacia un destino cierto. Elena marcaba el paso, ignorando las miradas de los pocos viajeros que cruzaban en carreta, hombres que bajaban la vista al ver a esa mujer sola con 5 hijos, asumiendo que iban a pedir limosna a la iglesia. No sabían que esa mujer
llevaba en el pecho el poder para derribar al hombre más rico de la comarca. La carretera se hizo eterna, pero la determinación de Elena acortaba las leguas, empujada por la imagen de una casa con techo seguro y comida caliente. Al llegar a las primeras calles empedradas de San Isidro, el contraste entre su apariencia y su misión se hizo dolorosamente evidente. La gente se apartaba a su paso. Las señoras de bien recogían sus faldas y murmuraban detrás de sus abanicos, y los comerciantes vigilaban sus puestos con desconfianza. Elena sintió el peso de la exclusión social, esa barrera invisible que separa a los que tienen de los que no tienen, pero esta vez no bajó la mirada. Caminó directo hacia la plaza principal, donde la oficina del notario se alzaba con su fachada de cantera y sus puertas de madera barnizada, un templo de burocracia prohibido para gente como ella. Los niños, intimidados por el bullicio del pueblo, se pegaron a sus faldas, formando un racimo humano de protección mutua. La oficina del licenciado Altamirano olía a cera, tinta rancia y papel viejo, un aroma que siempre había intimidado a los campesinos, diseñado para recordarles su ignorancia. El escribiente, un hombrecillo con manguitos negros, intentó detenerlos en la entrada, arrugando la nariz ante el olor a humo de la familia. «Aquí no se da caridad, señora», dijo con desdén, señalando la puerta. Pero antes de que Elena pudiera responder, la puerta del despacho interior se abrió y apareció don Rogelio. No se veía como el patrón todopoderoso de la hacienda. Tenía los ojos hundidos y la mandíbula tensa, la expresión de un hombre que ha tenido que tragarse su orgullo a cucharadas. «Déjala pasar», ordenó con voz ronca, sin mirar al escribiente. «La estamos esperando». El despacho era amplio y oscuro, dominado por una mesa de caoba que parecía un ataúd gigante. El notario, un hombre obeso y calvo que sudaba profusamente, a pesar del ventilador de techo que giraba perezosamente, los miró con una mezcla de curiosidad y repulsión, claramente incómodo por la presencia de esos niños sucios en su santuario. Don Rogelio ya estaba sentado, tamborileando los dedos sobre la madera pulida. No hubo saludos. Elena se quedó de pie, rechazando la silla que nadie le ofreció, manteniendo a sus hijos detrás de ella. «Aquí están los papeles de la sesión», dijo Rogelio, empujando un documento legal hacia el borde de la mesa. «Las 30 hectáreas del Bajo del Río, con acceso al agua, y los materiales de construcción. Todo como pediste». El notario carraspeó, ajustándose los lentes. «Es una transacción inusual, don Rogelio. Ceder tierras productivas a cambio de servicios pasados no es común». Rogelio le lanzó una mirada que podría haber cortado vidrio. «Escriba lo que le digo y no haga preguntas, Altamirano. Solo asegúrese de que el título sea irrevocable y esté a nombre de esta mujer y sus herederos a perpetuidad». Elena escuchaba, intentando entender los términos legales que el notario leía en voz alta con tono monótono y rápido, buscando alguna trampa, alguna palabra escondida que le quitara lo que estaba ganando. Pero Rogelio, atrapado por su propio miedo, no se había atrevido a jugar sucio esta vez. La urgencia de recuperar los títulos antiguos era mayor que su avaricia. Llegó el momento de la firma. Elena se acercó a la mesa, sintiendo cómo todas las miradas convergían en su mano derecha. No sabía escribir su nombre completo con fluidez. Sus dedos estaban acostumbrados al azadón y al metate, no a la pluma fina. El notario la miró con impaciencia, esperando que hiciera una simple cruz, la marca de los analfabetos. Pero Elena tomó la pluma, se tomó su tiempo, y con un esfuerzo de concentración supremo, trazó las letras de su nombre. E-L-E-N-A. Letras torpes, temblorosas, infantiles, pero legibles. Fue su primer acto de propiedad, la primera vez que su nombre valía algo más que un susurro en el viento. Rogelio firmó después, con un trazo violento y rápido, sellando su derrota. Solo cuando el notario puso el sello oficial sobre la escritura nueva y se la entregó en mano,
Elena cumplió su parte del trato. Metió la mano en su pecho y sacó el legajo de documentos antiguos, calientes por el contacto con su piel. Los colocó sobre la mesa, lejos del alcance inmediato de Rogelio, esperando a que el notario le diera la copia certificada de su nueva propiedad. Fue un intercambio tenso, silencioso, cargado de una violencia contenida que electrizaba el aire. Rogelio agarró los papeles viejos con voracidad, revisándolos rápidamente para asegurarse de que eran los originales, y luego, sin decir una palabra, los rompió en 4 pedazos allí mismo, metiéndoselos en el bolsillo del saco. La historia secreta de la hacienda volvía a la oscuridad, pero el futuro de Elena acababa de salir a la luz. Salir de la notaría fue como despertar de un sueño febril. El sol de la plaza parecía brillar diferente, más limpio, más propio. Elena apretaba la escritura contra su pecho con tanta fuerza que el papel crujía. José la miró, y por primera vez en semanas el niño sonrió, una sonrisa que le llegaba a los ojos y borraba años de madurez forzada. ¿Ya tenemos casa, amá?, preguntó María, tirando de su falda. Todavía no, mi niña, respondió Elena, sintiendo las lágrimas agolparse en sus ojos, pero esta vez de alivio puro. Pero tenemos la tierra, y nadie, nunca más, nos va a poder echar de ahí. Fueron al almacén general con un vale que Rogelio había firmado como parte del trato para los materiales y la comida inicial. El dueño del almacén, que días antes ni siquiera les hubiera dado los buenos días, los atendió con una cortesía sospechosa al ver la firma del patrón. Cargaron una carreta alquilada con sacos de maíz, frijol, herramientas nuevas y madera. Elena compró zapatos para todos, zapatos de cuero resistente que protegerían esos pies pequeños de las espinas y las piedras. Esa tarde, mientras la carreta avanzaba hacia las tierras del Bajo, dejando atrás el pueblo y la venta del olvido, Elena miró el paisaje con otros ojos. Ya no era un desierto hostil que quería matarlos, era un lienzo en blanco. Las tierras del Bajo eran salvajes, cubiertas de maleza y olvidadas porque se inundaban en las grandes lluvias. Pero Elena sabía que la tierra de Río es la más fértil si se sabe trabajar. Al llegar, vio el predio, una extensión de matorrales verdes y tierra negra junto al cauce del río seco. No había casa, solo campo abierto y cielo infinito. Pero para Elena, aquello era el palacio más hermoso de la tierra. Bajó de la carreta, tomó un puñado de tierra húmeda y la besó. El trabajo real apenas comenzaba. La primera noche en las tierras del Bajo no tuvo paredes ni techo, pero tuvo la calidad distinta de la propiedad. Elena y sus hijos durmieron bajo el carromato alquilado, cubiertos por las lonas de los materiales de construcción, escuchando el canto de los grillos con una tranquilidad nueva. Esos grillos cantaban en su tierra. No había capataz que pudiera venir a despertarlos, ni renta que pagar al final del mes. El suelo era duro y húmedo, debido a la cercanía del río, una humedad que se metía en los huesos, pero que prometía fertilidad. Elena se mantuvo despierta gran parte de la madrugada. No por miedo, sino planeando. En su mente trazaba dónde iría la cocina, dónde el corral, dónde los surcos de maíz. Miraba las estrellas a través de las ruedas de madera y sentía que el universo, por primera vez, no la estaba aplastando, sino cubriendo. Era una sensación de expansión interna, un aire que finalmente entraba en pulmones acostumbrados a la asfixia de la servidumbre. Al amanecer, la realidad del trabajo se impuso sobre el romanticismo de la posesión. El terreno era un matorral cerrado, una maraña de huizaches espinosos, mezquites y hierba mala que había crecido salvaje durante años de abandono. Don Rogelio le había dado esas tierras porque las consideraba un pantano inútil, difícil de limpiar y propenso a inundarse. Elena tomó el machete nuevo, su mango de madera todavía suave y sin las marcas del uso, y dio el primer golpe contra un arbusto seco. Fue el inicio de una guerra física contra la naturaleza. Sus manos, ya curtidas, empezaron a llenarse de nuevas ampollas.
y el sol del mediodía caía sobre su espalda doblada sin piedad. No estaba sola en la batalla. José, con un machete más pequeño, y los otros niños arrancando raíces con las manos, formaban un ejército de 6 contra la selva. Avanzaban metro a metro, ganando terreno al monte con sudor y terquedad. El acceso al agua, que Rogelio despreciaba, resultó ser la bendición oculta que Elena había intuido. Mientras en la hacienda los pozos bajaban de nivel y el ganado sufría por la sequía estacional, en el bajo la tierra mantenía una frescura oscura a pocos centímetros de la superficie. Elena enseñó a los niños a cavar acequias simples, desviando pequeños hilos del cauce principal para mojar la zona donde planeaban la primera siembra. No necesitaban bombas ni molinos de viento costosos. La gravedad y la paciencia hacían el trabajo. Mientras sus manos se hundían en el lodo negro, rico en materia orgánica de antiguas crecidas, Elena comprendió por qué los antiguos dueños, los de los papeles quemados, habían valorado tanto este lugar. No era tierra de descarte, era el riñón fértil del valle, despreciado solo por la arrogancia de quienes prefieren la comodidad de lo plano a la riqueza de lo difícil. La construcción de la casa fue una obra de ingeniería instintiva, levantada con la memoria de las construcciones de sus abuelos. No usaron la madera comprada para todo. Elena sabía que la madera se pudre rápido en la humedad del bajo. En su lugar, hicieron adobes, pisando el barro del río mezclado con paja seca, una danza rítmica y sucia que los niños disfrutaron como un juego. Levantaron los muros lentamente, dejando que el sol cociera cada hilera antes de poner la siguiente. No era una mansión, era un cuarto grande y sólido, orientado para que el viento cruzara y refrescara las tardes, con un techo alto de lámina y vigas que resonaba cuando los pájaros se posaban. Cada ladrillo de barro puesto era una declaración de permanencia, un «aquí me quedo», escrito con tierra y agua. Los vecinos de las parcelas lejanas y los viajeros del camino real miraban desde la distancia con una mezcla de burla y curiosidad. Veían a la viuda loca y a sus hijos llenos de lodo trabajando de sol a sol en el pantano de Rogelio, y apostaban en las cantinas cuánto durarían antes de que el río se los llevara o el hambre los hiciera volver a pedir trabajo en la hacienda. Nadie se acercó a ayudar. El estigma de haber desafiado al patrón y la incredulidad ante su éxito los mantenía aislados. Elena sentía esas miradas en la nuca cuando iba al pueblo a comprar sal o manteca, pero ya no le importaban. La soledad que antes había sido su condena en la venta del olvido, ahora era su fortaleza. No debía favores, no tenía que bajar la cabeza ante nadie. Su dignidad se construía en silencio, lejos de los juicios ajenos. La prueba de fuego llegó 2 meses después, con las primeras lluvias torrenciales de septiembre. El cielo se cerró en un gris plomizo, y el agua cayó como una cortina sólida durante 3 días seguidos. El río, normalmente un hilo tranquilo, comenzó a rugir y a crecer, lamiendo los bordes de los campos recién limpiados. Los niños tenían miedo, recordando las historias de inundaciones que arrasaban todo. Pero Elena no entró en pánico. Había observado el terreno. Había construido la casa en la única elevación natural del predio, una pequeña loma que Rogelio había ignorado. Y las acequias que habían cavado no solo servían para regar, sino para drenar. El agua subió, sí, cubriendo la parte baja de los potreros, pero la casa se mantuvo seca, una isla de seguridad en medio del diluvio marrón, demostrando que conocer la tierra vale más que poseerla desde lejos. Cuando las aguas bajaron, dejaron atrás no destrucción, sino un regalo, una capa de limo nuevo, fertilizante puro traído desde la sierra. Donde los vecinos veían desastre y barro, Elena vio la oportunidad. Plantaron maíz. Frijol y calabaza en la tierra aún blanda, las semillas hundiéndose en el suelo nutrido con una facilidad que parecía mágica. Sin embargo, la espera fue dura. Los suministros comprados con el vale de Rogelio se agotaban. Volvieron los días de racionar, de comer tortillas con sal y quelitas recolectados del campo. El hambre rondaba de nuevo,
Pero era un hambre diferente, esperanzada. No era el hambre de la miseria sin fin, sino el ayuno del agricultor que espera la cosecha. Elena miraba a sus hijos más delgados, pero también más fuertes, con los músculos tensos por el trabajo y la piel bronceada por el sol de su propia libertad. Hubo momentos de debilidad, por supuesto, noches en las que Elena se miraba las manos, deformadas por el trabajo, las uñas rotas y la piel áspera como corteza de árbol, y se preguntaba si había condenado a sus hijos a una vida de bestias de carga. Se preguntaba si la educación prometida por Rogelio llegaría alguna vez, o si tendría que ir a pelear de nuevo. Pero entonces veía a José enseñando a leer a María con un libro viejo a la luz de una vela, o al pequeño jugando a construir presas en el barro, y la duda se disipaba. No estaba criando peones, estaba criando dueños. Estaba rompiendo la rueda generacional de servir a otros para sobrevivir. Ese dolor en la espalda al final del día era el precio de la autonomía, y ella lo pagaba gustosa. El milagro verde ocurrió una mañana de octubre. Elena salió al amanecer y vio que la tierra negra estaba punteada de verde esmeralda. El maíz había brotado, filas y filas de pequeñas lanzas vegetales apuntando al cielo, fuertes y vigorosas. Gritó a los niños para que salieran a ver. Fue una fiesta sin música, una celebración de miradas y sonrisas. Aquellas plantas eran la prueba física de su victoria. No eran solo comida, eran dinero, eran futuro, eran la bofetada final en la cara de todos los que apostaron en su contra. La tierra del Bajo, la tierra despreciada, estaba dando frutos más rápido y más grandes que los campos agotados de la hacienda. La naturaleza, que no entiende de títulos nobiliarios ni de apellidos, había reconocido el amor de las manos que la trabajaban. Desde la puerta de su casa de adobe, Elena podía ver a lo lejos, muy a lo lejos, las torres blancas de la hacienda Los Encinos brillando bajo el sol. Antes, esa visión le provocaba miedo y sumisión. Ahora, la miraba de igual a igual, o incluso con una cierta lástima. Don Rogelio tenía muros altos y guardias armados, pero vivía preso de sus secretos y su avaricia. Ella vivía en una casa de barro, con las puertas abiertas al campo, protegida solo por su trabajo y la verdad. La venta del olvido había quedado atrás, convertida en una leyenda familiar. Pero la lección que aprendió allí, que el valor se encuentra donde nadie más quiere mirar, estaba sembrada en cada surco de su nueva vida. Faltaba poco para la primera cosecha. Y Elena sabía que el sabor de ese maíz sería el más dulce que jamás probarían. La cosecha llegó con el peso dorado de la realidad, no como un regalo mágico, sino como el pago brutal y honesto a meses de espaldas dobladas y manos sangrantes. El maíz del Bajo, nutrido por el limo de aquella inundación que todos temían, creció alto y robusto, con mazorcas tan grandes que parecían engordadas por la mano de un gigante. Elena y sus hijos pasaron días enteros en el campo, bajo un sol que ya no se sentía como un castigo, sino como un compañero de trabajo, arrancando el fruto de la vara con movimientos secos y precisos. El sonido de las hojas secas crujiendo, y el golpe sordo de las mazorcas cayendo en los canastos de mimbre, se convirtió en la música de su victoria. No había capataz que midiera el rendimiento, ni báscula trucada que les robara el peso. Cada grano que cosechaban era suyo, una riqueza tangible que podían tocar, oler y finalmente comer hasta saciarse. El aroma a elote asado y a tortillas frescas hechas a mano inundó la casa de adobe, un perfume que borraba para siempre el olor a humedad y miedo de la venta del olvido. Por primera vez en la vida de los niños, la comida no se racionaba, había excedente, había abundancia. Elena veía a sus hijos comer y notaba cómo sus cuerpos, antes flacos y nerviosos, empezaban a llenarse, a ocupar espacio en el mundo con una solidez nueva.
La piel de sus rostros brillaba, y la risa, que antes era un bien escaso y cauteloso, ahora estallaba libre en el patio mientras desgranaban las mazorcas para secarlas al sol. Esa seguridad alimentaria transformó la psicología de la familia. El miedo constante a la muerte por inanición desapareció, dejando espacio para pensamientos más elevados, para planes, para sueños que iban más allá de sobrevivir al día siguiente. Cuando los costales de yute estuvieron llenos y cocidos, Elena alquiló nuevamente la carreta, pero esta vez no fue para huir, sino para conquistar. Cargaron el maíz sobrante, el frijol y las calabazas, y emprendieron el camino hacia el mercado de San Isidro. La entrada al pueblo fue diferente. No iban con la cabeza gacha ni con ropas de mendigos. Iban sentados sobre el fruto de su trabajo, con la dignidad recta de quien trae algo valioso a la mesa. Los comerciantes que meses atrás los miraban con desdén, ahora se acercaban a inspeccionar la mercancía, sorprendidos por la calidad del grano producido en las tierras malas del río. El dinero cambió de manos, billetes y monedas que no eran limosna, sino intercambio justo. Elena guardó las ganancias en un pañuelo anudado en su seno, sintiendo el peso del metal como un ancla que la aseguraba a la vida civilizada. Con el dinero en mano, Elena cumplió promesas silenciosas. Compró ropa nueva, no usada, para todos. Compró cuadernos, lápices y un par de libros de lectura. Luego caminó con paso firme hacia la oficina de la Administración Local de Correos y Giros, donde sabía que don Rogelio debía depositar la mensualidad para la escuela, según el contrato notariado. El empleado, un hombrecillo que conocía los chismes de todo el valle, le entregó el sobre con una reverencia burlona pero temerosa. El dinero estaba ahí. Rogelio, atrapado por su propio miedo a una copia de los documentos que no existía, cumplía religiosamente con su parte del chantaje legal. Elena no sintió culpa. Ese dinero no era un regalo. Era una devolución mínima. Una gota de agua devuelta al océano de lo que la hacienda había robado a la tierra y a su gente durante décadas. La educación de los niños se convirtió en su nueva obsesión. Todas las mañanas, José y María caminaban limpios y peinados hacia la escuela rural del pueblo, cruzando los mismos caminos donde otros niños de su edad, hijos de peones, ya cargaban leña o cuidaban cabras. Esa diferencia era el verdadero triunfo de Elena. Verlos salir con los cuadernos bajo el brazo era una victoria más dulce que cualquier cosecha. Sabía que el pueblo murmuraba, que decían que la viuda había embrujado al patrón o que había encontrado un tesoro de bandoleros. Pero dejaba que hablaran. Los chismes son el consuelo de los que no se atreven a cambiar su destino. Mientras sus hijos aprendieran a leer las letras pequeñas de los contratos, nadie podría volver a engañarlos como engañaron a su padre. Una tarde, al regresar del pueblo, Elena se cruzó con Anselmo, el capataz, en el camino real. El hombre iba a caballo, arrogante como siempre, pero al verla frenó el animal. Hubo un momento de tensión, un silencio cargado de polvo y memoria. Anselmo miró la carreta propia que Elena acababa de comprar, tirada por una mula sana, y luego miró a la mujer. No hubo insultos. El capataz escupió al suelo, taloneó al caballo y se alejó al galope, incapaz de sostener la mirada de la india ladrona que se había convertido en patrona de su propio destino. Elena no se movió, ni siquiera parpadeó. Entendió entonces que el respeto en ese mundo cruel no se pedía con humildad, se arrebataba con fuerza. Ya no era una presa, era una igual, o quizás algo superior, porque su fuerza no venía del dinero heredado, sino del fuego que la había forjado. Con el paso de los meses, la granja del Bajo creció. Elena compró un par de cerdos, gallinas ponedoras, y comenzó a levantar una cerca de piedra para delimitar su propiedad, no para encerrarse, sino para marcar su territorio ante el mundo. A veces, por las noches, cuando el viento soplaba desde el norte, le parecía escuchar el eco lejano de la venta del olvido, ese sonido metálico fantasma que le salvó la vida. Sabía que la ruina seguía allí, abandonada de nuevo, guardando su secreto vacío.
A veces pensaba en volver, en entrar y agradecer a esas paredes muertas, pero decidía no hacerlo. Hay puertas que, una vez cerradas, no deben volver a abrirse. El tesoro ya no estaba en el subsuelo de la venta. El tesoro estaba en los surcos verdes de su huerto y en el sueño tranquilo de sus hijos. La relación con don Rogelio se transformó en una guerra fría y distante. Se veían en el pueblo, en la misa de los domingos a la que Elena empezó a asistir con la frente en alto, y él desviaba la mirada, un hombre poderoso reducido por el secreto compartido con una campesina. Se rumoreaba que la hacienda Los Encinos no iba bien, que la sequía había golpeado los pastos altos y que el ganado moría de sed, mientras las tierras bajas de Elena, alimentadas por la humedad del río, florecían insolentes. La justicia divina, pensaba Elena, no es un rayo que cae del cielo, es la paciencia de la tierra que equilibra las balanzas a su propio ritmo. Ella no deseaba su mal, simplemente se ocupaba de su propio bien. Y eso parecía ser el mayor castigo para el hacendado, verla prosperar donde él había pronosticado muerte. José, que ya estiraba el cuerpo hacia la adolescencia, comenzó a entender la magnitud de lo que su madre había hecho. Ya no preguntaba por el pasado, pero trabajaba la tierra con una devoción seria, estudiando por las tardes y arando por las mañanas. Una noche, sentado junto al fuego, le dijo: «Mamá, cuando sea grande voy a ser abogado, para que nadie tenga que quemar papeles para que le den lo suyo». Elena le acarició el pelo, áspero y negro como el de su padre, y sintió un nudo en la garganta. La semilla de la conciencia había germinado. No solo había salvado sus cuerpos del hambre, había salvado sus mentes de la servidumbre. Ese era el legado verdadero, la herencia invisible que ningún notario podía registrar, pero que nadie podía robar. El ciclo de las estaciones completó su vuelta. Llegó de nuevo agosto, el mes cruel en que habían sido expulsados. Pero el sol de agosto ya no quemaba con malicia, maduraba la segunda cosecha. Elena se sentó en el porche de su casa terminada, mirando el atardecer tiñir de rojo sus campos. Recordó la caminata agónica por la carretera, el sabor del polvo, el terror en la venta del olvido. Parecía haber sucedido en otra vida, a otra mujer. Sin embargo, al mirarse las manos, vio las mismas cicatrices, el mismo mapa de dolor y esfuerzo. No había olvidado. La memoria era su guardiana. Respiró hondo el aire limpio de su propiedad, un aire que olía a tierra mojada y a libertad, y supo que el camino había terminado. Ya no tenían que ir a ninguna parte. Habían llegado. Pasaron 20 años, y el tiempo, ese escultor lento pero implacable, se encargó de poner cada cosa en su lugar definitivo. Los árboles que Elena y sus hijos plantaron en los linderos del Bajo se convirtieron en gigantes de sombra generosa, y la casa de adobe original fue rodeada por nuevas construcciones. Habitaciones para las familias de los hijos que se casaron y decidieron quedarse a trabajar la tierra que los salvó. El pantano que don Rogelia despreció era ahora el vergel más productivo de la región, famoso por sus hortalizas y su ganado de carne prieta. Elena, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo severo, y el caminar pausado de quien carga muchas lunas en la espalda, seguía siendo el corazón latente de aquella pequeña comunidad. Ya no empuñaba el azadón, sus manos deformadas por la artritis no se lo permitían, pero su mirada seguía teniendo el mismo filo que detuvo a un hacendado armado una tarde de agosto. José cumplió su promesa. Regresó de la capital del estado con un título de abogado bajo el brazo y una determinación de hierro. No volvió para enriquecerse pleiteando por lindes ajenos, sino para defender a los ejidatarios y a los pequeños propietarios que, como su madre, enfrentaban la voracidad de los latifundistas. Instaló su despacho en una de las habitaciones de la granja, y ver a los campesinos hacer fila en el porche, con los sombreros en la mano, esperando consejo, llenaba a Elena de un orgullo silencioso y profundo. La ley, que antes era un arma usada solo para golpear a los pobres, ahora estaba del lado de la mesa donde se partía el pan.
José nunca olvidó que su carrera se pagó con el miedo de un tirano y con el sudor de una madre que se negó a morir. La hacienda Los Encinos, por el contrario, fue marchitándose al ritmo de su dueño. Don Rogelio murió solo, en una habitación enorme y fría, devorado por la amargura y las deudas que su mala administración acumuló. Sin herederos legítimos que amaran la tierra, pues sus hijos de ciudad solo querían vender rápido, la gran propiedad se fragmentó. Fue una ironía poética que José fuera el abogado encargado de gestionar la quiebra y la venta de los terrenos de la hacienda. Elena no quiso comprar la casa grande. «Esa casa tiene demasiados fantasmas fríos», dijo cuando se lo propusieron. Prefirió comprar los potreros que colindaban con los suyos, uniendo finalmente la tierra vieja con la nueva, cerrando la herida geográfica que una vez la separó del mundo de los vivos. Una tarde de domingo, rodeada de nietos que corrían por el patio levantando el polvo dorado del atardecer, Elena se permitió un momento de soledad. Caminó despacio hasta la orilla del río, apoyada en un bastón de madera de mezquite. El agua corría tranquila, indiferente a las tragedias y comedias humanas, fluyendo hacia el mar como el tiempo hacia la eternidad. Pensó en Mateo. Le hubiera gustado que viera esto, que viera que su muerte no fue el final de su estirpe, sino el doloroso comienzo de una fortaleza. A veces sentía que él estaba allí, en el susurro de las hojas de maíz, en la fuerza de los brazos de sus hijos. No había tristeza en el recuerdo, solo una nostalgia dulce, la certeza de que el amor, cuando es verdadero, se convierte en raíz y no en ceniza. La venta del olvido, aquella estructura que fue su refugio y su trinchera, terminó por ceder a la gravedad. Un invierno de lluvias fuertes derrumbó el techo podrido, y las paredes se fundieron de nuevo con la tierra roja, convirtiéndose en un montículo de escombros cubierto de flores silvestres amarillas. Nadie pasaba por allí, y pocos recordaban que alguna vez hubo un edificio. Para Elena era mejor así. Los lugares de dolor deben descansar también. El secreto del sótano, los documentos quemados, el oro que quizás seguía allí, o quizás no, todo eso pertenecía al pasado. Lo único que importaba era la lección que ese lugar le dio, que incluso en la oscuridad más profunda, si uno busca con suficiente coraje, puede encontrar la llave de su propia libertad. María, su hija, se acercó a la orilla del río trayéndole un rebozo, pues el aire de la tarde comenzaba a enfriar. María era ahora una mujer fuerte, maestra de la escuela rural, madre de 3 hijos, con la misma mirada decidida de Elena. Se sentaron juntas en un tronco caído, sin necesidad de hablar. Había un entendimiento tácito entre las mujeres de esa familia, una cadena de resistencia que se pasaba de madre a hija, no con palabras, sino con hechos. Sabían que el mundo seguía siendo un lugar difícil, que la injusticia cambiaba de rostro pero no desaparecía. Pero también sabían que no estaban indefensas. Tenían tierra, tenían letras y se tenían las unas a las otras. Esa red de seguridad era el verdadero tesoro que Elena había desenterrado. ¿Te acuerdas, mamá?, preguntó María suavemente, mirando el horizonte donde el sol se ocultaba. ¿Te acuerdas de cuando no teníamos nada? Elena sonrió, marcando las arrugas profundas de sus mejillas. Me acuerdo, hija, pero nunca no tuvimos nada. Nos teníamos a nosotros. Y teníamos hambre. El hambre es buena si te hace caminar. Lo malo es el miedo que te deja quieto. Esa era su filosofía final. No romantizaba la pobreza. La odiaba con cada fibra de su ser, pero respetaba la fuerza que la necesidad había despertado en ella. Si don Rogelio no la hubiera echado, quizás seguiría siendo una viuda sumisa, viviendo de las sobras. El empujón hacia el abismo fue lo que la obligó a volar. La noche cayó sobre el bajo, trayendo consigo el canto de las ranas y el olor a leña quemada de las cocinas. Las luces de la casa de Elena se encendieron, brillando cálidas en la oscuridad, un faro de vida en medio del campo.
Adentro se escuchaban risas, el tintineo de los platos, la voz grave de José discutiendo política, el llanto de un bebé siendo consolado. Era la sinfonía de la vida triunfando sobre el silencio. Elena se levantó con esfuerzo, apoyándose en el brazo de su hija. «Vamos adentro», dijo. «La sopa debe estar lista». Dio una última mirada a la oscuridad, hacia donde una vez estuvo el camino del destierro, y no sintió miedo. Solo sintió una inmensa paz, la paz del deber cumplido. La paz del guerrero que cuelga la espada y se sienta a ver crecer el trigo. Elena vivió hasta los 90 años, lúcida y mandona hasta el último suspiro, muriendo en su propia cama, con sábanas limpias y rodeada de una descendencia que llenaba la habitación. No dejó una gran fortuna en el banco, pero dejó tierras fértiles, profesionales honestos y una historia que se contaba en voz baja en los velorios y en las fiestas. La leyenda de la madre que desafió al dueño del mundo con un papel quemado y ganó. Cuando la enterraron, no lo hicieron en el cementerio del pueblo, sino bajo el gran árbol que ella misma plantó el primer día en sus tierras, mirando hacia el río. En su lápida no pusieron fechas, solo una frase que ella solía repetir. Aquí descansa quien nunca se rindió, dueño de su suelo y de su destino. Y así, la historia de Elena nos recuerda que la dignidad humana es un hueso duro de roer, que resiste golpes, hambre y desprecio, y que a veces, solo a veces, la justicia no espera al cielo para manifestarse, sino que se construye aquí abajo, con manos sucias y corazón caliente. Nos enseña que cuando te cierran una puerta en la cara, es tu obligación derribar la pared o encontrar la ventana que nadie vio. Porque al final, no somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con lo que nos pasa. Elena transformó su expulsión en un imperio de dignidad. Ella encontró luz en la cueva más oscura. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.